Bienvenidos a Canal ATK y a una nueva modificación con OBD11. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar el guiado adaptativo de carril, que para mí es la modificación más interesante de las que he publicado hasta la fecha. Pero antes de empezar, quiero dejar claros varios puntos. 1. Las modificaciones que se presentan en este canal tan solo tienen un carácter informativo, y antes de hacer una modificación, deberías informarte sobre si incumple alguna norma del reglamento de circulación de tu país. 2. Si te preocupa el hecho de que una modificación afecte a la garantía de tu vehículo, no la hagas. 3. Canal ATK no se hace responsable ni del funcionamiento de la app OBD11 ni de una incorrecta manipulación de esta por tu parte. Esta modificación es muy fácil. Tan solo tenemos que ir a las unidades de control, buscar la unidad A5, esta de aquí, que es la de los asistentes de la conducción. Seleccionamos, tenemos que ir a la codificación extendida, y tenemos que buscar el parámetro punto de intervención. Eso significa en qué momento el volante va a intervenir para corregir nuestra trayectoria si nos salimos del carril. Por defecto, la que viene es la de late, ¿vale? Esto es lo que tal y como viene configurado, lo que es el lane assist, es el asistente de carril, que evita que nos salgamos del carril con un pequeño giro de volante o una vibración cuando estamos a punto de pisar una línea. Pero lo que queremos con esta activación es que el vehículo se mantenga centrado, que no vaya dando tumbos como hace con el lane assist que viene de serie. Entonces, los valores que tenemos son el late, el tardío, que es el que lleva por defecto el lane assist, y lo que queremos es el early, que es el temprano, es decir, que reaccione antes para que nos mantenga dentro del carril. Si seleccionamos early, lo vamos a activar, pero es mejor seleccionar la opción de early settings sobre el menú, porque esto nos va a permitir activarlo y desactivarlo a través del sistema de infoentretenimiento. ¿Vale? Lo seleccionamos y lo grabamos. Ya está. Si vamos al menú de asistentes y seleccionamos el Lane Assist, que lo tenemos aquí, Lane Assist, aviso de salida de carril, lo tenemos activo con vibración al volante. Ahora ya hemos activado la opción del guiado adaptativo, pero para que nos aparezca en el menú tenemos que apagar el contacto y volverlo a encender. Vamos a probarlo. Apagamos. Volvemos a encender. Le damos aquí. Ya tenemos el guiado adaptativo en carril, que por defecto nos viene desactivado, y lo vamos a activar. Y ahora vamos a probarlo. Bueno, recordad que el Lane Assist se puede activar a través del volante. Y si tenemos la vista de los asistentes, aparecerán estas dos líneas al lado de la carretera. Y ahora cuando lleguemos a 60 km por hora, veremos que cambian de color para decirnos que se han activado. Ahí está, se ponen de color amarillo anaranjado. A partir de aquí ya podemos notar que el volante, si no hacemos demasiada fuerza, él toma un poco el control. Os recuerdo que este es un asistente, no es una conducción autónoma. No os penséis que el coche va a conducir solo. Y como digo, es una cosa que funciona bien en autovías, en autopistas. No esperéis que esto funcione bien en una carretera normal, donde hay curvas muy cerradas.
Ahora viene una pequeña curva. Yo dejo de hacer fuerza con el volante. El volante gira solo. Pero en cuanto se da cuenta de que estamos unos segundos sin hacer fuerza, nos avisa para que tomemos el volante. En ocasiones el sistema vuelve, si no puede activar el centrado de carril, vuelve al Lane Assist clásico, que es el icono este verde que tenemos aquí abajo. Ahora salimos por esta salida y veréis que cuando baje de 60 km por hora el asistente se desactivará. Ahí está. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima modificación. Adiós.